Cordial bienvenida, maestro en formación. Este es el componente organísmico perteneciente al módulo de pensamiento científico y ambiental del programa de formación complementaria docente del quinto semestre de la Escuela Normal Superior de Corozal. Soy el magíster Luis Olmos Vergara y en esta ocasión te voy a orientar conceptos básicos del componente organísmico. Los seres vivos, tanto vegetales como animales, se presentan bajo diferentes formas y tamaños de acuerdo a su grado de organización o evolución. Unos son unicelulares y otros multicelulares en cuanto al tamaño. Este va desde lo microscópico hasta varios metros de altura. Los unicelulares tienen forma esférica, elíptica y alargada. Entre los multicelulares hay aplanados, laminares, filamentosos y ramificados. En los organismos procariotas, el material genético se halla en ellos agrupado en un núcleo que carece de membrana nuclear, como en las bacterias y cianofíceas. Su tamaño oscila entre 0,1 y 10 micras. En los organismos eucariotas existe un núcleo con membrana nuclear, en el interior del cual se halla encerrado el material genético. Las células pueden ser autótrofas, como los eucariotas vegetales, o heterótrofas, como los eucariotas animales. Su tamaño oscila entre 10 y 100 micras. En la imagen se ilustran los niveles de organización de la materia: átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. La histología es la rama de la biología que estudia la composición y la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales se agrupan en 4 bloques: tejido de crecimiento o meristemático, tejidos de protección, tejidos de conducción y tejidos fundamentales. El tejido meristemático está conformado por células indiferenciadas que posteriormente se especializan. Permite el crecimiento de la planta. Dan origen a todas las células que luego maduran y se diferencian en tejidos. Están situados en el ápice de la raíz y en las yemas del tallo. Tejidos fundamentales. Formado principalmente por el parénquima, a su vez este se divide en colénquima y esclerénquima. Ocupa el espacio entre la epidermis y el sistema vascular. Tiene las siguientes funciones: intervenir en la fotosíntesis, almacenamiento de agua y alimentos y soportes. Tejidos conductores. Son un conjunto de células muy especializadas que se colocan en hilera, consiguiendo así una forma de tubos que constituyen el sistema vascular. Su función es permitir la circulación de sustancias en el interior de la planta. Tenemos 2 grupos, el xilema y el floema. El xilema transporta agua y minerales, es decir, la savia mineral, desde la raíz hacia el resto de la planta. Da soporte a la planta. Sus células son muertas, han perdido el núcleo y el citoplasma. Son células alargadas de extremos perforados, paredes endurecidas por la lignina. Se unen entre sí formando vasos leñosos. En cambio, el floema transporta el alimento, es decir, la savia elaborada, desde las hojas hacia las partes más lejanas de la planta. Sus células vivas son anucleadas, carentes de ribosomas y vacuolas. Se unen entre sí formando los vasos liberianos o tubos cribosos que permiten el paso de sustancias. Tejidos de transporte. Tenemos epidérmicos, suberosos, y recibe el nombre de epidermis. Está formado por una sola capa de células que cubre y protege toda la planta. Se modifica dependiendo de la parte de la planta donde se encuentra. Así, en las partes aéreas de la planta,
La epidermis se cubre de una sustancia cerosa llamada cutina, formando una cutícula cuya función es evitar la pérdida excesiva del agua. En cambio, la epidermis inferior de las hojas posee las células estomáticas que permiten el intercambio de gases. Tejidos animales. Los animales se caracterizan por poseer células altamente especializadas. Cuanto más evolucionado es un organismo, mayor diferenciación presentarán sus células. La asociación de estas células especializadas dan lugar a los tejidos, que a su vez conforman los órganos de los animales. Los tejidos animales están formados por células unidas entre sí y con sustancia o matriz intercelular entre ellas. La matriz intercelular está compuesta por agua, sales minerales y proteínas en distintas proporciones según el tejido de que se trate. Se agrupan en 4 grandes bloques: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido nervioso y tejido muscular. El tejido conectivo está formado por diferentes tipos de tejidos con distintas funciones de soporte mecánico y funcional, de protección inmunológica, de reserva energética y de transporte. Entre ellos encontramos el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso y el tejido conectivo laxo de la piel y el tejido conectivo denso presente en los ligamentos. El tejido epitelial. El tejido epitelial es un conjunto de células estrechamente unidas que o bien tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas, o se agrupan para formar glándulas. Protege la superficie de algunos órganos internos como el estómago, los intestinos y las cavidades como la boca. También reviste el interior de estructuras como el tubo digestivo, las vías respiratorias, los vasos sanguíneos y otros conductos. En la imagen se pueden evidenciar tejidos epiteliales simples, estratificado y pseudoestratificado. Además, aquí podemos encontrar dentro del tejido epitelial el tejido epitelial glandular, formado por células especializadas en elaborar sustancias útiles al organismo o en eliminar al exterior sustancias inútiles o perjudiciales. Las células pueden estar aisladas e intercaladas, entre otras, como en las células productoras del moco del epitelio que recubre los bronquios, o bien agrupadas formando órganos especializados denominados glándulas. Las glándulas se clasifican en 3 grupos: endocrinas, exocrinas y mixtas. Las glándulas endocrinas son aquellas que vierten su secreción a la sangre. La secreción de las glándulas endocrinas se denomina hormona. Son glándulas de este tipo la hipófisis, la tiroides o las suprarrenales. Las glándulas exocrinas segregan sus productos a conductos que vierten al exterior del cuerpo o a cavidades conectadas con el exterior. Son glándulas de este tipo las sudoríparas, las sebáceas y las salivares o el hígado. En cambio, las glándulas mixtas son aquellas que actúan a la vez como endocrinas y exocrinas. El ejemplo característico es el páncreas, que vierte la insulina a la sangre y el jugo pancreático al tubo digestivo. Tejido muscular. Está formado por unas células alargadas llamadas fibras musculares que contienen actina y miosina y que tienen como características funcionales la excitabilidad, la conductibilidad y la contractibilidad. Se diferencian en 3 tipos distintos: tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. El esquelético se encuentra unido al esqueleto, especialmente en los huesos largos. Son músculos voluntarios, es decir, que están bajo el control de nuestra voluntad. Nos ayudan en el movimiento de un lugar a otro. El tejido muscular cardíaco está presente en el corazón. Al igual que los músculos esqueléticos tienen estrías, pero la diferencia es que ellos tienen ramificaciones. Este tipo de músculo permite que el corazón bombee la sangre. En cambio, el tejido muscular liso tiene una estructura en forma de cono. Ayudan en la contracción y relajación de órganos como los pulmones, el estómago, el útero, etc. Son involuntarios en su naturaleza y son controlados por el cerebro. El tejido nervioso.
Está compuesto por neuronas que reciben los estímulos de otras, conducen el impulso eléctrico a otros tejidos y almacenan información, y también formado por las células de sostén que están en contacto con las primeras y proveen protección, aislamiento eléctrico y mecanismos de intercambio metabólico entre los vasos sanguíneos y las neuronas. Este tejido está presente mayormente en el cerebro y la médula espinal. Dispone de dos tipos de tejido, la célula nerviosa y la neuroglia. La neuroglia es un tejido de unión alrededor de las neuronas que ayuda a proteger las células nerviosas del daño. A diferencia de otras células, estas células no se multiplican. Las células nerviosas son las células más largas del cuerpo. Ellas transmiten impulsos desde el cerebro hacia otras partes del cuerpo y viceversa. Este tejido opera mediante el uso de sustancias químicas biomoleculares llamadas neurotransmisores. Tejido reproductor. El óvulo es la célula sexual o gameto femenino. Tiene tamaño grande, esférico e inmóvil. Un espermatozoide es una célula haploide que constituye el gameto masculino. Es una de las células más diferenciadas y su función es la formación de un cigoto al fusionarse su núcleo con el del gameto femenino.